Chambres. Acaba de reanudarse la sesión. Bengolea. Gracias, presidente. Se ha planteado entonces como una cuestión de fondo, para entrar a todos estos debates, el famoso artículo 4.8. Y yo quiero insistir, presidente, en que este artículo 4.8 tiene carácter procesal, muy a propósito de lo que acabamos de escuchar. Se nos ha recitado tanto el abogado defensor como algunos congresistas de la mayoría el principio de legalidad, nullum crimen, nulla poena sine lege. Además, praevia scripta stricta et certa. La han recitado además con algunos errores históricos que me permitiré corregir, porque no se pueden decir así nada más. No es un principio de derecho romano. Esa fue una creación que vino después de la Revolución Francesa. Es verdad que está en latín, pero el primero que lo planteó fue en todo caso un alemán. De manera que no es un principio tan viejo como el derecho romano, es un principio posterior, viene después de la Revolución Francesa y se va construyendo en legislación posterior. Pero ese no es el caso. El caso es que plantea un principio fundamental del Estado de Derecho. Y es decir, que en derecho penal no se aplica, en este caso concreto, retroactivamente la ley. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero una cosa es la ley sustantiva y otra cosa es la ley procesal. Eso es lo que aparentemente no se quiere entender. Las leyes de competencia son leyes procesales, están en los códigos procesales. Este tribunal o este colegiado es competente para conocer qué. Eso es una norma procesal, no es una norma sustantiva. Y al no ser norma sustantiva, no se aplica el principio de legalidad. Se aplica otro principio. Y el principio, si me permite, encantado, el señor Castañaduy quiere una interrupción, presidente. Señor Castañaduy. Aló. Gracias, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, se nos ha dicho que las normas procesales no deben estar contenidas en leyes. Habría que preguntarnos si el Código Procesal no está contenido en una ley, el Código Procesal Penal no está contenido en una ley, si la Ley de Procedimiento Administrativo General no está contenida en una ley. Y está contenido en una ley, señor presidente, por mandato constitucional. Y justamente el artículo 45 dice: el poder del Estado en manos del pueblo, quienes lo ejercen, las autoridades, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen. Es decir, la actuación de las autoridades tiene que estar contenidas en normas constitucionales y legales. Y cuando habla de legales, habla de leyes con rango de ley. O sea, no es del todo cierto lo que nos dice el congresista Bengolea. Además, señor presidente, el numeral 4.8 no solo es una norma procesal. ¿Quién lo dice? Leamos, ¿qué dice? Dice: la comisión es competente para conocer faltas a la ética parlamentaria. Salvo que el congresista Bengolea le conceda la segunda intervención. Con todo gusto, con todo gusto. Con todo gusto, presidente. Muchas gracias, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Entonces, repetimos lo que dice el artículo 4.8. La comisión, se refiere a la comisión de ética parlamentaria, dice: es competente para conocer faltas a la ética parlamentaria derivadas de presuntos delitos, infracciones cometidos por un parlamentario antes de su elección. Señor presidente, las cosas no son por lo que dicen decir, las cosas son por su naturaleza. Si bien dice acá competente, pero está también regulando un tema de fondo, un tema, está tipificando un delito y está señalando que no solo son faltas las que se cometen a partir de la elección del congresista, sino anterior a su elección. Es decir, señor presidente, está tipificando un delito. Entonces, no es del todo cierto que esta norma 4.8 tenga solo un contenido procesal, también tiene un contenido material y, como ya bien dijo el ilustre abogado Javier Valle Riestra, para poder tipificar tiene que estar contenido en una ley por el principio jurídico nullum crimen nulla pena sine lege. Gracias, congresista Bengolea. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Bengolea. Presidente, ahora sí desarrollaré la idea. Precisamente ahí está el error. En lo que acabamos de escuchar está el error. No se distingue lo que son normas sustantivas de lo que son normas procesales. Si me deja un instante llegaré exactamente a esa materia, pero lo primero que quería decir es que en materia procesal no rige el principio de legalidad, dice el tempus reius actum.
Lo que rige es lo que ocurre en el momento de la acción procesal. Esa es la norma que rige. El congresista Mulder ha puesto muy bien el ejemplo. Ahora tenemos un nuevo Código Procesal Penal y no podemos esperar pues, que se cometan nuevos delitos para con ese código procesarlos. De inmediato se aplican las normas procesales. Eso es lo primero. Lo segundo, para ir a textos constitucionales, artículo 224D se nos ha dicho, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado por la ley. Totalmente de acuerdo, ese es el principio de legalidad. De manera expresa e inequívoca como infracción punible, totalmente de acuerdo, es principio de legalidad. Ni sancionado con pena no prevista con la ley, totalmente de acuerdo. Pero este 24 del que estamos hablando no dice eso, es una norma procedimental. ¿Sabe qué es lo que se aplica? Se aplica, por ejemplo, el artículo 33.2 de la Constitución, que acaba de leer el señor Vallerriestra, que indica que si usted tiene una sanción penal, pierde los derechos civiles. No solamente no puede ser elegido congresista, no debió votar siquiera. Y esa norma es previa a lo que ocurrió. Se aplica, por ejemplo, la Ley Orgánica de Elecciones, que indica que para presentar usted su candidatura tiene que presentar una declaración jurada, norma sustantiva que es previa a las elecciones. Lo que se aplica son las normas sustantivas previas a las elecciones, todas ellas previas. Aquí estamos hablando de una norma procesal que dice, ¿usted es competente para qué? Para conocer aquellos actos que ocurrieron en aquel momento. Y en aquel momento había normas sustantivas que serán en todo caso las que se apliquen. Pero aquí estamos hablando de una norma procesal, la que dirime la competencia, nada más, que es una cosa totalmente diferente, de manera que esta norma de la Comisión de Ética es absolutamente válida, porque lo que hace es definir la competencia. ¿Es o no es competente para ver la situación? Sí. Distinto sería si esta Comisión de Ética dijera, somos competentes y además vamos a aplicar la ley que la semana pasada aprobó el Congreso. Eso sí sería ir en contra del principio de legalidad, porque eso sí sería aplicar retroactivamente una norma que castiga. Eso es una norma sustantiva, pero aquí se están aplicando normas sustantivas previas al hecho, todas ellas. De manera tal que, insisto, estamos cometiendo un error que acabamos de escuchar. No se diferencia entre la norma procesal, que indica cuál es la competencia, y las normas sustantivas que tendrán que aplicarse y que son todas ellas, por cierto, muy antiguas. Hagamos entonces la diferencia y tengámosla clara, porque además esto mismo que estoy diciendo no es un invento mío, lo dicen todos los juristas que más o menos hemos recorrido a la hora que estudiamos. Por eso yo hace un rato decía, frente a una intervención, que esto no lo sabe un alumno de primer ciclo de Derecho. No, pues lo sabe un alumno de quinto ciclo de Derecho que estudió Derecho Procesal Penal, o de sexto o de cuarto. Pero además está consagrado en la propia ley. Como lo decía, el artículo 7º, el título preliminar del Código Procesal, lo dice con toda claridad. La ley procesal penal es de aplicación inmediata, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo leí hace un instante. Y como leyó el congresista Mulder, y yo tengo aquí más textos del Tribunal Constitucional, en todas sus decisiones el Tribunal Constitucional, cuando se trata de esta materia, dice con toda claridad que en materia procesal se aplica la ley que está vigente en el momento del acto procesal. Entonces, hagamos la diferencia, me permito otra vez hacerla. Una cosa es determinar cuál es la competencia, que es una norma procesal, se aplica a lo que está en el momento del juzgamiento, y otra muy distinta, la norma sustantiva. ¿Cuál es la norma sustantiva? La que define, por ejemplo, el tipo penal. Nosotros no podríamos castigar a un congresista por algo que hizo hace meses con un tipo penal que hemos definido ahorita. Por ejemplo, hace poco aprobábamos el marcaje, para recordar una ley que hemos aprobado hace algunos meses. No podríamos castigar a nadie por haber realizado marcaje hace un año, porque la norma la acabamos de aprobar hace unos meses. Por ejemplo, no podríamos aplicar una pena que haya sido puesta en este momento. Es decir, sobre una norma que ya existe, poner una pena mayor, decir, a ver, alguien que está sentenciado no puede ser congresista. Además, nos reunimos aquí y votamos una ley y decimos, y le damos 15 años de cárcel. Eso no podría aplicarse, porque eso sería aplicar mal la ley penal. Pero esas son leyes de fondo, las que tienen que ver con el tipo penal que se aplica y con la pena que se aplica. Cosa muy distinta es el procedimiento a seguir para aplicar esas leyes penales. Y el procedimiento a seguir incluye la competencia de la sala. Esa es una norma procesal. ¿Cuál es la norma procesal que se aplica? Repito una vez más, reconocido por todos, la que rige en el momento del acto procesal. De manera tal que yo pediría no seguir confundiendo cuestiones procesales con cuestiones de fondo. En este caso, el Comité de Ética no está pidiendo sanción por normas sustantivas que hayan sido creadas después. Está pidiendo la aplicación de normas sustantivas que son además bastante antiguas y que todos conocíamos, de manera que no hay ninguna violación al principio de legalidad en función a esta situación.
Y simplemente para terminar, dejando claro que una cosa es el acto y otra cosa son las consecuencias del acto, y a otro congresista probablemente